Buenos días, mi nombre es Cristian David Maltés Angarita y el día de hoy voy a exponer Maestros de la Literatura Contemporánea. A mí me correspondieron dos autores que fueron Marcel Proust y Eliot. El primero que vamos a ver es Marcel Proust, que fue un novelista, ensayista y crítico francés. Nació en París en 1871 y falleció en 1922. Vamos a ver la biografía de él un poco más a fondo. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust nace en París en la casa de su abuelo materno, un acaudalado agente de intercambio de origen judío, el 10 de julio de 1871. Jeanne Neil, la mamá de Marcel, pertenece a la alta sociedad parisina. Papa Proust, por el contrario, hijo de un tendedero, proviene de la pequeña burguesía católica provincial, pero Adrien Proust es brillante y tras triunfar académicamente es nombrado jefe de la clínica de la Facultad de Medicina de París. Al poco tiempo de contraer matrimonio nace Marcel, un bebé prematuro y débil, tanto que su padre teme por su vida. A los 9 años, Marcel sufre su primer ataque de asma, tan violento como repentino. La enfermedad, que se revela crónica, le obliga a descansar frecuentemente y le convierte en un niño introspectivo. La fragilidad del niño, tan delicada como inteligente y sensible desde tierna edad, acapara la atención de su madre, que pese a concebir otro hijo, centra sus cuidados en el pequeño. Marcel crece mecido por los sobreprotectores cuidados de su madre, aislado del mundo a lo largo de su vida. En septiembre de 1922, lamentablemente, los ataques de asma se intensifican. La muerte ronda al autor, que ve como el tiempo, inexorable, se pierde día a día. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a ver es algunos datos sobre Marcel Proust. El primero es que, tras ser rechazado, Proust decide no perder el tiempo y autoeditarse. Esto se debe a que, para publicar su obra, consulta varias editoriales de su país y en todas es rechazado. Esto hace que él tenga que editar su propia novela y también autofinanciar la publicación de su libro. Lo siguiente es: mucho tiempo he pasado acostándome temprano. Esta es una frase de un libro y se debe a la depresión que él sufrió durante una época. La depresión que él sufrió fue terrible y fue debido a la muerte de su madre. Como la madre lo cuidó tanto de niño, lo mimó, cuando ella fallece, él se sumerge en una depresión horrible. Escribe, vive, come, hace todo literalmente en la cama. Por eso es esta frase. La siguiente es: de oficio bibliotecario. El único oficio que algún día tuvo Marcel Proust fue el de bibliotecario. El joven Proust fue nombrado ayudante de la biblioteca de la Manzarina, la biblioteca del Instituto de Francia, de 1995 a 1900. Se trataba de satisfacer la presión paterna para conseguir un trabajo, aunque no fuera remunerado. La siguiente es Marcel, el favorito de su madre, y esta está conectada a la segunda, que es que él sí, literalmente siempre fue el favorito de su madre. Entonces siempre era él, la madre se preocupaba mucho por él, lo estaba atendiendo debido a su enfermedad, pues la madre siempre estuvo muy pendiente de él, cuidándolo. Es por eso que él estaba tan apegado a su madre y cuando ella fallece sufre mucho. La siguiente es que Proust fue un prodigio en el colegio. Durante tempranas edades, él ya demostró sus capacidades de escritura, sus capacidades académicas para triunfar en el colegio y volverse uno de los mejores en él. Bueno, entonces ahora vamos a ver sus obras más importantes y destacadas, empezando por esta, Los placeres de los días. Fue escrita en 1894 y fue su primera obra. Es una recompilación de relatos, estampas sueltas, impresiones y reflexiones con una atmósfera perfecta que suspende el ánimo, así como pinceladas y esbozos de situaciones de personajes. Esta obra fue la primera y, a pesar de que tiene historias independientes una de la otra y distintas, que desarrollan personajes, situaciones y reflexiones propias de él, sirve para dar a conocer los personajes y situaciones que se van a dar en su siguiente obra, que va a ser la más importante de él y su obra maestra, que es el libro de En búsqueda del tiempo perdido. Es una serie de 7 tomos
publicados entre 1913 y 1927. Es una serie de relatos de acontecimientos. La obra se mete en la memoria del narrador, sus recuerdos y los vínculos que crea ahí. De ahí su nombre. Entonces voy a dar una pequeña la sinopsis del libro, que es: el narrador, joven y hipersensible, presienta una familia burguesa de París de principios del siglo XX. Quiere ser escritor. Sin embargo, las tentaciones mundanas le desvían de su primer objetivo. Atraído por el brillo de la aristocracia o de los lugares de veraneo de moda, crece a la vez que descubre el mundo, el amor y la existencia de la homosexualidad, la enfermedad y la guerra, que le apartarán del mundo. También propiciará que tome conciencia de la extrema vanidad de las tentaciones mundanas y de su aptitud para llegar a ser escritor y ser capaz de fijar el tiempo perdido. Bueno, esta es la sinopsis de la obra maestra de su vida, que es En busca del tiempo perdido, y la que le proporcionó la fama y el reconocimiento que tiene actualmente. Como podemos ver, esta es la portada y es la primera publicación. Entonces ahora vamos con el siguiente autor, que es Eliot. Su nombre completo es Thomas Stearns Eliot. Nace en 1888 en Estados Unidos y fallece en 1965. Fue un poeta, dramaturgo y crítico literario británico-estadounidense. Eh, como lo hicimos con Mersel, vamos a ver la biografía de él un poquito más a fondo. Se crió en el seno de una distinguida familia de Nueva Inglaterra, hijo de un hombre de negocios y de una poetisa. Asistió a las universidades de Harvard, la Sorbona y Oxford. Desde 1915 vivió en Londres y adquirió la nacionalidad británica en 1927. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se encontraba estudiando filosofía en Alemania. Por ese entonces había graduado con honores de Harvard, donde había sido alumno de Bertrand Russell y había estudiado con Henri Bergson en París. En 1916 completó su tesis doctoral. Entre 1915 y 1919 trabajó como profesor, empleado de banca y subdirector de la revista literaria Egoist. Se casó en 1915 con Vivienne Hindwood, pero el matrimonio se rompió en 1933 tras el deterioro físico y mental de su esposa. Su primer importante poema fue La canción del amor de J. Alfred Futrok en 1915, su primer libro de poemas. Futrok y otras observaciones, 1918, empleó imágenes de una vida urbana en un contexto de intensidad poética. Los poemas carecen de forma fija o de un patrón regular, y la rima solo aparece ocasionalmente. Durante los años 20, Eliot desarrolló opiniones muy decididas sobre temas literarios, religiosos y sociales. Su largo poema de 5 partes, Tierra baldía, 1922, una obra erudita que expresa vivamente la idea de la esterilidad de la sociedad moderna en contraste con las sociedades del pasado, se convirtió en un hito de la modernidad. Entonces ahora vamos a ver algunos datos sobre él, y es que él ganó un premio Nobel de la literatura, consiguió 13 doctorados y uno de los títulos, bueno, o lo que se le atribuye más importante es que él es un representante de la cumbre de la poesía inglesa del siglo XX, además de ser profesor en distintas universidades. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, sus obras más importantes, que son Asesinato en la Catedral, publicada en 1935, que retrata el asesinato del arzobispo Thomas Becket en la Catedral de Canterbury en 1170. Voy a leer un fragmento de esta obra. Entonces, ¿por qué el verano ha de consolarnos del fuego del otoño y de las nieblas del invierno? ¿Qué haremos con el calor del verano, sino esperar en los huertos despojados la venida de otro octubre? Entonces, como podemos ver, este es uno de los fragmentos más bellos de su obra El asesino en la catedral. Y la siguiente obra es La tierra baldía. Considerada la obra final y obra maestra de este autor. Fue publicada en 1922, poema de 434 versos, colección de fragmentos de diversa índole que se extiende a lo largo de diversas épocas y culturas. Como lo hice con la anterior, voy a leer un pequeño fragmento y es: Abril es el mes más cruel,
criándolas de la tierra